Perseguido durante años en toda Europa, un hombre trabajó incansablemente para producir una traducción al inglés de la Biblia. El trabajo de William Tyndale fue contrabandeado a través del Canal de la Mancha a manos de sus compatriotas que ansiosamente leían las preciosas palabras de la vida. En el mundo del siglo XVI, era un crimen contra el Estado y la Iglesia poseer y leer copias de la Biblia. El trabajo de Tyndale llevó a la condena de su rey durante 16 años. Sufrió la pobreza, el hambre, la soledad y el peligro constante por el bien de su trabajo. El deseo de su corazón era producir una traducción al inglés de la Biblia que la gente común pudiera leer en la privacidad de su hogar. William Tyndale no vivió para ver su objetivo logrado. Una noche, mientras caminaba la senda de un camino estrecho en la ciudad de Anvers, Bélgica, Tyndale fue capturado por agentes del rey y llevado a un castillo. Estuvo encerrado por más de un año. En octubre de 1536, William Tyndale, condenado a muerte por atreverse a traducir la santa palabra de Dios al idioma inglés, fue llevado a un lugar de ejecución y atado a una estaca mientras las llamas de la muerte se elevaban a su alrededor. Antes de perder el conocimiento, Tyndale, con celo ferviente y fuerte voz, exclamó: «Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra». 2 años después, el rey Enrique VIII de Inglaterra ordenó traducciones de la Biblia en inglés colocadas en todas las iglesias de su rey. El último deseo de Tyndale se hizo realidad. Su historia es un telón de fondo convincente para la pregunta: ¿qué traducción de la Biblia debo usar? Leer la Biblia puede cambiar su vida. Únase a nosotros en Beyond Today para dar respuesta a esa pregunta. ¿Qué traducción de la Biblia debo usar? Hay cientos de traducciones diferentes de la Santa Biblia. Veamos algunas de ellas. Aquí está la nueva Biblia King James. Es una traducción accesible, popular. Y aquí está lo que se llama la nueva versión internacional, también conocida como la NBI. Es muy popular. Otra traducción moderna. Puede encontrar esto en librerías y en línea. Y luego está la nueva traducción viviente. Esta versión pone a la Biblia en una redacción moderna, atractiva y fácil de entender. Y eso es muy útil para llegar a una mejor comprensión, da la idea y los pensamientos detrás de muchos pasajes de la Biblia. Entonces, por supuesto, está la versión King James, lo que se llama la KIV. Esta traducción ha existido por más de 400 años. La Biblia King James contiene gran parte del trabajo de traducción de William Tyndale. La Biblia King James todavía se imprime cada año y sigue siendo una versión popular y de mayor venta. Hay razones por las que sigue siendo popular a pesar de todas las traducciones más recientes que se han producido. El lenguaje de esta versión ha influido en millones de personas a través de muchas generaciones. Es bonito, es poético y ha resistido la prueba del tiempo. Entonces, ¿cómo entiendes el valor de cada una de estas traducciones? ¿Cómo sabría cuál es la mejor traducción para usted, para su estudio de la palabra de Dios? La respuesta a estas preguntas se puede determinar fácilmente. El proceso por el cual se llega a la respuesta puede ser, sin embargo, tan importante como su conclusión. Déjeme mostrarle por qué. ¿Cómo puede determinar qué versión es mejor para usted? Comprendamos las características principales de estas Biblias. El idioma inglés ha cambiado mucho durante los 4 siglos desde que se publicó por primera vez la versión King James de la Biblia. Muchas personas se encuentran difíciles de entender sus palabras, pues suenan extrañas. Sin embargo, podemos estar agradecidos de que existan muchas versiones más nuevas que están mucho más actualizadas, pero esto plantea otro problema. ¿Cuál de estas muchas versiones es la mejor para leer y estudiar la Biblia? ¿Y cómo difieren? Más de 60 versiones en inglés están disponibles hoy. Podemos dividirlos en 3 grandes tipos: palabra por palabra, significado por significado, también llamado pensamiento por pensamiento, y en tercer lugar, parafraseado. Por lo general, una versión particular de la Biblia explicará en sus páginas introductorias
cuál fue el enfoque utilizado en su preparación. Echemos un vistazo más de cerca a cada uno de estos tres tipos de traducciones. Esto nos ayudará no solo a comprender lo que son, sino a ayudarnos a saber cómo usarlos para aumentar nuestra comprensión de la Biblia. Las versiones palabra por palabra siguen con más precisión los textos hebreos, arameos y griego. La versión nueva King James son traducciones palabra por palabra. Puede encontrarlos fácilmente en la mayoría de las librerías o en internet. ¿Qué tan confiable es la Biblia King James o la nueva Biblia King James que tenemos hoy? Son extremadamente confiables. Desde que se tradujo la versión King James, se han descubierto muchos más manuscritos que añaden más apoyo a su fiabilidad. En la década de 1940, un grupo de pergaminos encontrados cerca del Mar Muerto en Israel afirmó la alta fiabilidad de la Biblia King James. Para el Nuevo Testamento tenemos más de 4.500 manuscritos griegos. Si bien hay pequeñas variaciones entre los manuscritos, existe acuerdo en la autoridad y el valor de los textos. Este hecho nos da confianza de que tenemos Biblias preciosas que entregan toda la revelación de Dios a la humanidad. Alrededor del 98% de los manuscritos griegos conocidos concuerdan con el texto básico de la Biblia King James. Incluso las variaciones que existen rara vez afectan el significado básico en el 2% restante de esos manuscritos. El texto de la Escritura se ha conservado y transmitido a lo largo de los siglos notablemente bien. Este hecho sorprendente nos da confianza de que tenemos la Biblia completa y la revelación de Dios. Los libros del Antiguo Testamento son igualmente confiables, aunque se encuentran algunos errores textuales en algunos de los manuscritos que se usan para traducir la Biblia King James. Las comparaciones con otras versiones de la Biblia pueden aclarar fácilmente la mayoría de los problemas. Neil Lightfoot, un experto en crítica textual, comentó: si algún libro de la antigüedad nos ha llegado sin pérdida o alteración sustancial, es la Biblia. La Biblia es el libro mejor atestiguado del mundo antiguo. La precisión de una versión es obviamente de suma importancia, aunque la versión King James contiene algunos errores. Para establecer doctrinas sanas, su primera elección de versiones debería ser una edición más literal, como la versión King James o la versión nueva King James. Y las versiones de significado pueden ser valiosas para poner las escrituras en una redacción más comprensible. Por ejemplo, la nueva versión King James de Hebreos 2, 17, 18, que describe por qué Jesucristo vino a vivir entre la humanidad como un ser humano de carne y hueso, versa de esta manera: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora, la nueva versión internacional, una traducción de significado a significado, tiene ese mismo verso de esta manera: por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. La nueva versión internacional explica el punto más claramente para la mayoría de los lectores de hoy, aunque la nueva King James es una traducción más directa del idioma original. Cuando el texto no está claro, una traducción moderna de significado a significado puede ayudar. La Biblia Buenas Noticias y la Nueva Traducción Viviente son otras traducciones populares de significado a significado. Una traducción de significado a significado también es útil para transmitir el sentido de las antiguas figuras de modismo idiomático que no tendrían sentido para nosotros en el lenguaje moderno. Considere que el lenguaje moderno de los Estados Unidos es patear el balde. Esta frase puede no estar hace unos siglos y alguien que la traduzca
puede necesitar usar las palabras morir en su lugar. Esta es una representación de significado a significado en lugar de una literal. El hebreo antiguo y el griego también tenían tales expresiones y en tales casos una traducción de significado a significado es muy útil. Usan lenguajes más actualizados y son más fáciles de entender. Pero recuerde, no son la mejor opción para establecer la doctrina o la enseñanza porque a veces implican más interpretación que puede diferir de lo que los escritores originales pensaban decir. Las Biblias parafraseadas, como la Biblia viviente o el mensaje de la Biblia, también pueden ser útiles. Su objetivo es hacer que la Biblia sea aún más fácil de leer en un lenguaje moderno. Sin embargo, tenga mucho cuidado al trabajar con este tipo de traducciones. A menudo los autores ejercieron una licencia poética considerable al interpretar términos y pasajes bíblicos de acuerdo con sus propias ideas religiosas. Se pueden consultar versiones parafraseadas para comprender mejor el flujo de la historia, pero no se debe confiar exclusivamente en establecer la doctrina. Considere las fuentes inadecuadas para determinar con precisión el significado de cualquier texto. Me gusta usar este tipo de traducciones para pasajes en el Antiguo Testamento, como los libros de Isaías o los Reyes o las Crónicas, para comprender mejor la historia y los personajes. ¿Qué versión de la Biblia debería comprar? La versión King James, aunque sea precisa y popular, puede ser difícil de entender simplemente porque el idioma inglés ha evolucionado considerablemente durante los 400 años desde su publicación. El significado de algunas de sus palabras ha cambiado con el tiempo. Muchos lectores encuentran el lenguaje arcaico como una distracción y difícil de seguir. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1:15 lee: sed santos en toda clase de conversaciones. Pero no está hablando de palabras que se usan a menudo. La nueva King James dice de esta manera: sed santos en toda su conducta. En años pasados, la palabra conversación significaba lo que queremos decir con la palabra conducta de hoy. Por esta razón, el material producido por nosotros aquí en Beyond Today muy a menudo usa la nueva versión King James con su uso de palabras más moderno. Esta versión es más legible y, sin embargo, fiel al texto original. También conserva gran parte del hermoso lenguaje poético de la versión original de 1611. Es importante entender el impacto histórico del inglés original de la Biblia King James. Era el inglés de Shakespeare e influyó en muchas generaciones de personas de todo el mundo. El poder cultural del idioma inglés en los últimos 500 años todavía impacta nuestro mundo. La Biblia en inglés ha jugado un papel importante en esa historia y eso es para el propósito y el designio de Dios. Permítame hacer unos últimos comentarios sobre los diversos tipos de Biblia. Las traducciones modernas como las que hemos mencionado son útiles para comparar y aclarar el significado. Mucha gente encuentra una Biblia paralela que contendrá dos o más versiones, una al lado de la otra en las mismas páginas. Si bien puede consultar diferentes versiones durante su estudio, probablemente encontrará que una versión será la que use. Muchas versiones de la Biblia ahora están disponibles como parte de los paquetes de software para su visualización gratuita en varios sitios de internet. Puede comparar versiones diferentes casi instantáneamente. Permítame ofrecerles una observación personal sobre el valor de usar una Biblia física en lugar de una versión digital. Ya ves, soy anterior a la era digital. Crecí solo con libros físicos. Hoy me ubico tanto en el mundo de los medios digitales como físicos táctiles. Leí la Biblia de un libro en mi regazo y luego también usaré una tablet y leeré una Biblia digital. Pero considere comprar una Biblia con amplios márgenes que le permita agregar notas de su estudio personal en los próximos años. El proceso de sostener y leer una Biblia e incluso hacer notas personales en sus márgenes ayuda a aprender e interiorizar el significado de las Escrituras. Ayuda a hacer que el estudio de la Biblia sea una experiencia personal.
Considere la posibilidad de comprar una Biblia de alta calidad encuadernada en cuero. Durará años más que un volumen en rústica y se convertirá en un compañero de por vida para usted. Independientemente de la versión de la Biblia que elijas, el factor más importante es que realmente la utilices. La Biblia es un libro viviente, funciona en su vida, le hace una mejor persona, le conecta con la mente del Dios de la creación y con aquel que quiere darle la vida eterna. Este pasaje del libro de Hebreos muestra lo que estoy diciendo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es un pasaje bastante poderoso. Era de la Nueva King James. Permítame darle un ejemplo de cómo otra traducción pone la última frase allí. Expone nuestros más íntimos pensamientos y deseos. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Juntando estas dos traducciones, vemos el poder de la Biblia. Leer, estudiar la palabra de Dios revela nuestro verdadero yo, nuestra naturaleza y parte de nuestra personalidad que quizás nunca entendamos. Tal conocimiento puede ayudarnos a entender nuestra vida, quiénes somos y por qué actuamos como lo hacemos. Su estudio de la Biblia es la clave para satisfacer el hambre y la profunda necesidad de significado y propósito. Tiene respuesta a las grandes preguntas que le roban la mente en este momento. En el libro de Santiago dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Estudiando la Biblia para que pueda entrar en nosotros y ser implantada en nuestra vida. El tiempo pasado con Dios, en un estudio de su palabra, debería ser la parte más valiosa de cada día. Su estudio de la Biblia le dará respuesta a las grandes preguntas que corren en su vida en este momento. En el libro de Juan, capítulo 6, uno de los apóstoles, Pedro, respondió a Jesucristo cuando otros lo habían dejado. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de la vida eterna, piensa en eso. La Biblia contiene la palabra de la era por venir. Su enseñanza nos ayuda a vivir una vida mejor hoy, en preparación para ese momento futuro. La Biblia da instrucciones sobre cómo Dios tiene la intención de dar vida eterna. Nos muestra cómo Dios traerá la salvación a la humanidad. Lee sus palabras y encontrarás el camino hacia la vida eterna. En 2 de Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo le está hablando a un compañero ministro, Timoteo. Él dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Nuevamente, pregunto, ¿qué podría ser más importante que aprender las palabras para la vida eterna? No hay nada más importante. La Biblia es un libro que contiene las palabras de vida para hoy y la vida eterna en el reino venidero de Dios. Puede estudiar la Biblia en busca de este valioso conocimiento y puede marcar la diferencia en su vida, ya que ningún otro libro ni ninguna otra área de estudio lo hará. Note otra declaración donde hemos estado leyendo allí en el libro de Timoteo. Aquí Pablo nuevamente le dice a Timoteo un pensamiento muy profundo. Él dice acerca de las Escrituras, acerca de la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para tres cosas: para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nota esto otra vez: doctrina, reprobación e instrucción. ¿Qué es la doctrina? Bueno, muy simplemente, la doctrina enseña sobre cómo adorar a Dios y lo que Dios está haciendo con la creación. La doctrina incluye la enseñanza sobre la ley de Dios, las enseñanzas sobre la fe y la salvación, la resurrección y el juicio eterno. Todas estas son enseñanzas básicas que Dios explica a través de la Biblia, que están en un estilo de vida saludable y sano. Si no tienes una comprensión doctrinal sólida,
Serás influido por falsas enseñanzas religiosas. La sana doctrina, la verdadera enseñanza, es muy importante. Jesús le dijo a una mujer, una vez se encontró con ella, que ella y sus amigos adoraban a Dios en vano. Él le dijo, Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Esta era una mujer sincera. Ella y otros sintieron que estaban adorando correctamente, pero Jesús les dijo que había una enseñanza que ella estaba perdiendo. ¿Qué hay de usted? Puede adorar a Dios por sinceridad, pero tenga mucho cuidado. Puede que no sea en espíritu y en verdad. La doctrina, la verdadera enseñanza bíblica acerca de Dios y el significado y el propósito de la vida es muy importante para el Padre y Jesucristo. Las materias doctrinales no son temas que realmente le vienen a la mente a la mayoría de las personas cuando piensan en el estudio de la Biblia. Francamente, la mayoría de la gente de hoy quiere temas espirituales suaves, quieren una inspiración rápida cuando se trata de estudiar la Biblia. Pero estudiar las grandes enseñanzas de la Biblia lleva tiempo y requiere un poco de esfuerzo. Si quieres comprender el mensaje de la Biblia y el plan de Dios para la humanidad, debes comprender lo que la Biblia enseña acerca de las grandes verdades de la palabra. Ahora note que este versículo también habla sobre reprobación y corrección. Lo que está diciendo es que la Biblia nos muestra lo que está mal en nuestra vida. Sé que puede ser un poco difícil a veces, pero aceptémoslo. La raza humana ha luchado durante muchas generaciones con algunos problemas muy grandes. Por nosotros mismos no hemos encontrado una solución permanente a la guerra o el sufrimiento que trae. Muchos problemas básicos de las relaciones humanas aún crean todo tipo de conflictos. La Biblia nos muestra la causa de esos problemas y la solución que radica en un cambio del espíritu y del corazón humano. Muestra la incómoda verdad de que el pecado, la transgresión de la ley de Dios, esta es la raíz de nuestros problemas. Cambia de una forma de vida que viola la ley de Dios y comenzarás un viaje hacia la recuperación. El tercer punto que este versículo nos muestra es este. Muestra un camino de rectitud. Nos enseña qué hacer y cómo hacerlo de manera correcta. Esta linterna sirve para ilustrar este principio. Sabes que todos tenemos linterna alrededor de nuestra casa. Nosotros las activamos, las usamos para encontrar nuestro camino por las escaleras cuando se apagan las luces, o en el patio trasero en busca de una de nuestras mascotas, o algo que se ha dejado afuera en la noche. Son una fuente de luz que nos muestra un camino a través de la oscuridad para no tropezar con las cosas y caer de bruces. Así es como funciona la Biblia con nuestro caminar diario y nuestra vida diaria. La Biblia nos prepara para hacer buenas obras, como Proverbios. Contienen la sabiduría de los tiempos. Puedes pasar toda la vida navegando por sus páginas, aprendiendo siempre algo nuevo sobre cómo vivir su vida con buen juicio y comprensión, y guiándote de la misma manera que el rey David reconoció que las palabras de Dios eran como una lámpara para sus pies. La Biblia dice, como lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Brilla un camino para que podamos seguir adelante en un mundo oscuro y a menudo muy hostil. La Biblia es la revelación viviente de Dios, el creador de toda la vida. Es su mensaje personal para nosotros sobre cómo vivir una vida feliz y exitosa. Dios le ha dado a la humanidad la Biblia para mostrarnos cómo tener una relación con Él y con su Hijo Jesucristo. Dios tiene la intención de que este libro cambie su vida por medio de Dios escribiendo su carácter y su mente sobre su corazón. Piensa en esto. El Dios que se revela a sí mismo en este libro quiere una relación contigo. Él quiere no solo conocerle como persona, sino que quiere conocerle como a su Hijo. Él quiere tener una relación contigo como se supone que los humanos deben tener dentro del entorno familiar. La Biblia revela que Dios quiere escribir sobre su corazón la esencia de su ley que cambia la vida. Dios está ocupado en cambiar corazones y mentes. Él está creando una comunión del corazón por el poder de su Espíritu y su palabra escrita. Aquí está la verdad simple acerca de la santa palabra de Dios. No es un libro difícil.
Dios no está lejos y es inalcanzable, ni su palabra de vida. Él nunca tuvo la intención de estar fuera de contacto con su creación humana. Puedes entender el camino de Dios hacia la salvación, hacia la vida eterna. Mientras que la Biblia fue escrita en papiro y pieles de animales en idiomas antiguos que no hablamos hoy en día, se ha traducido a prácticamente todos los idiomas conocidos. Hoy, Dios está escribiendo su palabra y ley en los corazones de aquellos que buscan adorarlo en espíritu y en verdad. Es accesible para usted. Puedes conocer a Dios. Puedes tener una relación con Él. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta, ¿qué traducción debo usar?, es la que hará que la palabra de Dios sea tan convincente y clara, que le mueva a ceder el poder del Espíritu de Dios y a la palabra que mora en usted, trayéndolo para cambiar su vida por ese poder. Como has visto en el programa de hoy, la Biblia es un libro fascinante que habla de Dios, de su manera y de cómo quiere que viva. Contiene las mismas claves sobre cómo puedes tener una vida plena y la vida eterna en el reino venidero de Dios. ¿Qué podría ser más importante? No importa qué traducción de la Biblia elijas, necesitas estudiar la Biblia en profundidad para captar verdaderamente su mensaje directamente de Dios. Para ayudarlo a lograr esto, hemos preparado una ayuda de estudio gratuito titulada Cómo entender la Biblia. Esta importante publicación lo ayudará a examinar la palabra de Dios y aplicar su significado y mensaje en su vida diaria. Para obtener una copia gratuita de Cómo entender la Biblia, contáctenos en edui.org o puede conectarse en línea en beyondtoday.tv o escribirnos a la dirección que aparece en su pantalla. Y cuando solicite su ayuda gratuita de estudio, también le enviaremos una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. Cada edición bimensual de Las Buenas Noticias está repleta de artículos bien investigados, diseñados para ayudarlo a comprender mejor las muchas y notables verdades bíblicas. Para solicitar su ayuda de estudio gratuito, Cómo entender la Biblia y su suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias, contáctenos en edui.org o visite a beyondtoday.tv en línea para leerlo o descargarlo. Además, para descubrir mucho más sobre las fascinantes verdades que se encuentran en las Sagradas Escrituras, únase a mis compañeros de Beyond Today y a mí para nuestro estudio bíblico en línea y en vivo en beyondtoday.tv. Estos estudios en línea, que generalmente se llevan a cabo todos los miércoles por la noche, examinan una variedad de temas bíblicos absorbentes. Sin embargo, si no puede unirse a nosotros en vivo, puede ver estos estudios bíblicos a su conveniencia, ya que están archivados en nuestro sitio web. Y además, cuando visite beyondtoday.tv, le invitamos a ver diarios de Beyond Today. Estos cortos videos diarios cubren una variedad de temas bíblicos y eventos actuales. Puedes ver diarios de Beyond Today y nuestro programa Beyond Today en cualquier momento en YouTube. La historia de nuestra Biblia es uno de los grandes sacrificios de los hombres que sintieron que la palabra de Dios debería estar disponible para cada persona en su propio idioma. Las autoridades que pensaban lo contrario cazarían a esas personas y las matarían. Tenemos este libro en nuestras manos y lo podemos leer hoy debido a los grandes sacrificios de los demás. ¿Qué hay de usted? ¿Puede hacer el sacrificio personal para traer la Biblia a su vida? ¿Puedes comenzar a hacer que la Biblia sea parte de su rutina diaria? ¿Puedes dar el paso hacia Dios y dejar que trabaje en su vida? Dios dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad de mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es hora de que consideres dejar que Dios trabaje contigo a través de su palabra y aligerar la carga de su vida. Esperamos que comiences hoy. Este es nuestro programa de hoy. Para Beyond Today, soy Darris McNeely. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv.